Muy bien, chicos, tengan todos ustedes muy buena noche. En la presente sesión vamos a hablar sobre la clasificación de las medidas cautelares. Principalmente vamos a tocar a las medidas cautelares para futura ejecución forzada. Muy bien, este tipo de medidas cautelares tienen el objeto de eh, aplicar el embargo o el secuestro a efectos de que cuando se esté en la etapa ejecutiva, ante la renuencia del demandado de querer cumplir con la orden judicial, previamente se aseguró a través de esta medida cautelar para futura ejecución forzada el embargo de alguna cuenta o finalmente el secuestro de algún bien inmueble, algún vehículo que ha quedado en depósito hasta que el proceso termine. Muy bien, terminado el proceso se obtiene una sentencia firme, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ese momento para adelante se ingresa a una etapa de ejecución. En esa etapa de ejecución se tendrá que ejecutar la sentencia en sus propios términos, dándosele un plazo razonable para que el demandado cumpla con la sentencia. Pero si dentro de ese plazo el demandado no cumple con la sentencia, en todo caso procederá la ejecución forzada. Pero aquí habría que analizar que ya existe una medida cautelar que ha asegurado una cuenta bancaria o finalmente ha depositado algún bien mueble, de tal manera que lo que va a corresponder es iniciar el proceso de remate a efectos de que Arnold se haga cobro a partir del embargo o finalmente a partir del secuestro. Muy bien, luego tenemos las medidas cautelares temporales sobre el fondo, que básicamente el órgano jurisdiccional, al declarar procedente la medida cautelar, lo que hace es anticipar su juzgamiento, armonizándolo con la pretensión principal. ¿Cómo es esto? Tenemos un proceso de alimentos. En un proceso de alimentos, la demandante está solicitando que se haga depósitos mensuales ascendentes a 1.000 nuevos soles. ¿Correcto? Entonces, en el interín de este proceso principal se tramita el proceso cautelar, cuya pretensión cautelar sería medida cautelar temporal sobre el fondo consistente en la asignación anticipada del monto de 1.000 nuevos soles. Ese pedido cautelar se armoniza absolutamente con la pretensión principal. Entonces, es una medida cautelar temporal sobre el fondo. Luego tenemos las medidas cautelares innovativas. Tales medidas tienen el objeto de retrotraer, de regresar a las condiciones materiales, las mismas que han cambiado a partir de la intervención del demandado. Puede que éste haya transferido todas sus cuentas, ¿no? O finalmente, la realidad ha sido modificada a partir de algún evento ajeno a la voluntad de las partes. Puede ser una pandemia, un desastre natural, etcétera, etcétera. Entonces, en lo posible, estas medidas cautelares buscan regresar a las circunstancias anteriores, justamente para mantener la eficacia de la futura sentencia. Por ejemplo, en el caso de Arnold y de Helga, podría ser lo siguiente, ¿no es cierto? Helga ha transferido sus cuentas bancarias a terceros, también ha transferido sus bienes muebles e inmuebles. Entonces, la medida cautelar innovativa buscará que se retrotraiga, se deje sin efecto
preventivamente todas esas transferencias, ¿correcto? Muy bien, de tal manera que allí, de alguna manera, se estaría retrotrayendo a las condiciones iniciales, ¿no? Finalmente tenemos las medidas cautelares de no innovar. Estas ya también tienen un sentido contrario a las anteriores. Buscan mantener las circunstancias, garantizarlas para que en el futuro la sentencia pueda ejecutarse en sus propios términos. De acuerdo a nuestro ejemplo, más o menos sería así. Entonces, Helga tiene la intención de transferir sus cuentas bancarias, sus bienes muebles e inmuebles. Antes de que suceda ello, Arnold interpone su solicitud cautelar, la misma que se declara procedente por parte del juez. En consecuencia, Helga deberá de abstenerse de realizar cualquier transferencia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a analizar las medidas cautelares para futura ejecución forzada. ¿Cuál es la finalidad? Según Yaya Sumaeta, tenemos la siguiente finalidad: asegurar que la sentencia que se dicte en el proceso principal podrá ser ejecutada en sus mismos términos, sin riesgo de infructuosidad en la etapa de ejecución por la que pueda pasar el proceso, ante la renuencia del obligado de cumplir de modo voluntario con lo decidido por el órgano jurisdiccional. Muy bien, esto lo vamos a traducir y también lo vamos a entender con el ejemplo de Arnold y de Helga. Muy bien, entonces, resulta que en este ejemplo ya se tiene sentencia firme que está ordenando que Helga pague el monto de 20.000 soles y se le está concediendo el plazo de 5 días para que Helga cumpla con la sentencia. Lógicamente allí ya entramos a un proceso de ejecución, ¿no es cierto? Entonces, todavía estaríamos en un proceso de ejecución donde se le da la alternativa a Helga de que ésta pueda cumplir en forma voluntaria con lo ordenado en la sentencia. Sin embargo, ante la renuencia, fíjense, esto ocurre también en el mundo real. Ya tenemos una sentencia firme, pero Helga no quiere pagar. Simplemente hace caso omiso a una disposición judicial, sobre todo a una sentencia. Y eso lógicamente trae cola, ¿no es cierto? Porque tranquilamente se está rehusando a un mandato judicial y eso inclusive está tipificado, ¿no es cierto? Muy bien. Sin embargo, fíjate, Helga sigue con esa actitud renuente. Entonces el pobre Arnold está desesperado. ¿Mm? Entonces, ¿qué tendrá que iniciarse? Tendrá que iniciarse la ejecución forzada. Dentro de ese proceso principal tendrá que iniciarse la ejecución forzada. ¿Mm? Entonces habrá que identificar qué bienes van a ser factibles de embargo o qué bienes serán factibles de secuestro. Sin embargo, imagínense si es que Arnold, antes de que se obtenga sentencia firme, hubiese presentado su medida cautelar para futura ejecución forzada. Desde el inicio, Arnold ya se aseguró con el embargo de una cuenta o finalmente se aseguró con algún bien inmueble o bien mueble, justamente para avisorar en el futuro la eficacia de la sentencia, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente conviene esta medida cautelar porque si sabemos que el demandado tiene malas actitudes, lo más razonable sería de que se interponga una medida cautelar que asegure el futuro. Y en este entender, las medidas cautelares para futura ejecución forzada aseguran la ejecución en un futuro de la sentencia. Entonces, más o menos el ejemplo sería así. Arnold interpone medida cautelar para futura ejecución forzada. Está solicitando que se secuestre el vehículo Gran Vitara Suzuki del 2010 valorizado en
35.000 soles. Entonces, dicho vehículo va a salir, va a ser afectado, va a salir de la posesión de Helga y va a depositarse ante un depositario, ¿no es cierto?, elegido por el juez, propuesto por la parte. Muy bien, entonces, ese vehículo va a salir del comercio, ¿no es cierto?, va a estar depositado mientras termine el proceso. Muy bien, entonces se emite la sentencia firme y la sentencia ordena que dentro del plazo de 5 días se pague con los 20.000 soles. Pasan los 5 días, Helga no ha pagado los 20.000 soles. En todo caso, Arnold pide el inicio de la ejecución forzada, señalando que ya existe un bien secuestrado. En todo caso, allí lo que va a operar simplemente es el inicio de un procedimiento de remate. Y Arnold se va a hacer cobro con la deuda, más los intereses legales, habiéndose hecho las liquidaciones correspondientes, inclusive habiéndosele pagado al depositario. Luego de eso, si hay un remanente, recién tendrá que devolvérsele a Helga, ¿no? Correcto. Muy bien, entonces, prosigamos. El artículo 642 del Código Procesal Civil señala lo siguiente, ¿no? Embargo, cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se puede solicitar embargo. Este consiste en la afectación jurídica de un bien o derecho del presunto obligado, aunque se encuentre en posesión de tercero, con las reservas que para este supuesto señala la ley. Entonces, el embargo busca sacar del comercio a ese bien o a ese derecho, justamente para asegurar el futuro, para asegurar la eficacia de la sentencia. El embargo tiene una serie de variantes. Vamos a analizarlas cada una. Bueno, antes les he traído una definición de embargo. Entonces, la Real Academia Española señala que embargo implica retención, traba o secuestro de bienes por mandamiento del juez o autoridad competente. En el diccionario jurídico de Manuel Osorio, en el derecho procesal, medida cautelar adoptada por la autoridad judicial para asegurar el resultado de un proceso y que recae sobre determinados bienes cuya disponibilidad se impide. Es decir, se le saca de comercio, ¿no? Ya no puede disponer de esos bienes Helga. El embargo, en su acepción procesal, se llama preventivo, cuando tiene por finalidad asegurar los bienes durante la tramitación del juicio, y ejecutivo, cuando su objeto es dar efectividad a la sentencia ya pronunciada. Entonces, el embargo se puede dar en dos dimensiones. En una dimensión preventiva a través de la medida cautelar, o finalmente en una dimensión ejecutiva, solicitando directamente el inicio de la ejecución forzada, embargo de cuenta bancaria, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Prosigamos. Para justificar la apariencia del derecho y decretar el embargo es necesario se presente un medio de prueba que persuada sobre la existencia de la deuda. El medio de prueba en preferencia es el documental, por lo que dependerá de la mayor o menor valoración que el juez brinde al documento para la concesión de la medida cautelar. Marianela Ledesma. Muy bien, entonces, lógicamente, en la solicitud cautelar tendrá que adjuntarse medio probatorio eficaz que dé una alta probabilidad de convicción al juez para que éste pueda, lógicamente, declarar procedente la medida cautelar, ¿no es cierto? En el caso de Arnold y de Helga, ¿cuál sería el documento pertinente, el irrefutable, ¿no? Sería lógicamente el contrato de mutuo, ¿no es cierto?
elevado a escritura pública inclusive. Entonces, si ese documento se acompaña también a la solicitud cautelar, en todo caso allí la verosimilitud del derecho está casi probada, ¿no es cierto? Muy bien, entonces todo esto va a generarle convicción al juez para que pueda declarar procedente la medida cautelar. Muy bien, prosigamos. Artículo 645. El embargo recae sobre el bien afectado y puede alcanzar a sus accesorios, frutos y productos siempre que hayan sido solicitados y concedidos. Artículo 646. Embargo de bien en régimen de copropiedad. Cuando el embargo recae sobre un bien sujeto a régimen de copropiedad, la afectación solo alcanza a la cuota del obligado. Por ejemplo, Helga tiene una cuenta, pero es una cuenta mancomunada. En esa cuenta mancomunada hay depósitos de Helga y también depósitos de su pareja, John Smith, ¿no es cierto? Bueno, ese es el nombre que se me ocurrió. Entonces, el embargo tendrá que limitarse simplemente al monto de 20.000 soles. No podría ser sobre toda la cuenta bancaria, ¿no es cierto? La afectación solo alcanza a la cuota del obligado. Entonces, si en la cuenta hay más o menos 100.000 soles, se supone que 50.000, estamos hablando de presunciones, de cuotas, ¿no es cierto? En todo caso, las cuotas deben de entenderse en 50%. 50% es de John Smith, 50% es de Helga. Por lo tanto, la medida cautelar para futura ejecución forzada, embargo de cuenta bancaria, tendrá que limitarse a la cuota de Helga y tendrá que limitarse lógicamente a un monto límite, en este caso 20.000 soles. Muy bien. ¿Qué bienes son inembargables? Estos están establecidos en el artículo 648 de nuestro Código Procesal Civil, que señala lo siguiente, ¿no? Son inembargables los bienes constituidos en patrimonio familiar, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 492 del Código Civil. 3. Las prendas de estricto uso personal, libros y alimentos básicos del obligado y de sus parientes con los que conforma una unidad familiar, así como los bienes que resultan indispensables para su subsistencia. No podrían embargar el almacén que tiene Helga, ¿no? Tiene un almacén familiar ahí al lado de la cocina, una despensa, tiene un quintal de arroz, un quintal de azúcar, en la refrigeradora tiene lentejas, no lentejas, a ver otro ejemplo, pescado, carne, etc. Eso no podría embargarse, ¿no? Porque iría en contra de la subsistencia de Helga, ¿no? Estaríamos condenando a Helga a que muera de inanición. Lógicamente eso no puede pasar, ¿no? ¿Qué más? Los vehículos, máquinas, utensilios y herramientas indispensables para el ejercicio directo de la profesión, oficio, enseñanza o aprendizaje del obligado. En todo caso, tampoco puede embargarse las herramientas, ¿no? Supongamos que Helga es, a ver, instructora de aeróbicos, ¿ya? Entonces, en su domicilio, lógicamente, pues tiene herramientas, ¿no? Tiene instrumentos que hacen más fácil su labor. Tiene colchonetas, tiene pesas, máquinas, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, este conjunto de herramientas no va a poder tampoco embargarse, ¿no? Porque forman parte de la actividad, de la profesión, oficio propia de Helga, ¿no? ¿Qué más no se puede embargar? Las insignias condecorativas, los uniformes de los funcionarios y servidores del Estado, las armas y equipos de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía. ¿Qué más no se puede embargar? Las remuneraciones y pensiones
cuando no excedan de 5 unidades de referencia procesal. El exceso es embargable hasta una tercera parte, cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias. El embargado procederá hasta el 60% del total de los ingresos, con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley. Entonces, tampoco son, en materia de embargo, las remuneraciones, salvo que éstas excedan de 5 unidades de referencia procesal, que es poquito, ¿no? Porque la URP actualmente está en 440. Entonces, más o menos saldría unos 2.500 aproximadamente. Bueno, pues digamos, las pensiones alimentarias tampoco se pueden embargar, los bienes muebles de los templos religiosos y los sepulcros. No obstante, pueden afectarse los bienes señalados en los incisos 3 y 4 cuando se trata de garantizar el pago del precio en que han sido adquiridos. También pueden afectarse los frutos de los bienes inembargables, con excepción de los que generen los bienes señalados en el inciso 1. Los bienes del Estado también son inembargables. Esto no está en la diapositiva. Ya en todo caso es una omisión, pero ya les estoy aclarando. Los bienes del Estado son inembargables. Muy bien, salvo, y aquí ya interviene ya el Tribunal Constitucional, cuando son embargables los bienes del Estado, cuando estos no procedan del Tesoro Público. Es decir, no ha habido transferencia por parte del MEF. Entonces las entidades públicas tienen ingresos propios, ¿no? Los famosos RDR, ¿no es cierto? Impuestos, recursos directamente recaudados, RDR. En ese caso sí podría viabilizarse algún embargo. En los demás casos no podrías embargar, por ejemplo, en la cuenta que tiene la municipalidad X en el Banco de la Nación, cuando se supone que esa cuenta, el monto que está en esa cuenta ha sido de transferencia, ha transferido el Tesoro Público. Entonces eso sería inembargable. Habría que ubicar una cuenta donde estén los dineros producto de RDR, recursos directamente recaudados. Muy bien, prosigamos. Tenemos el artículo 649 que dice lo siguiente: embargo en forma de depósito y secuestro. ¿Qué dice? Cuando el embargo en forma de depósito recae en bienes muebles del obligado, este será constituido en depositario, salvo que se negare a aceptar la designación, en cuyo caso se procederá al secuestro de los mismos, procediéndose de la manera como se indica en el párrafo siguiente. Cuando el secuestro recae en bienes muebles del obligado, estos serán depositados a orden del juzgado. En este caso, el custodio será de preferencia un almacén legalmente constituido, el que asume la calidad de depositario con las responsabilidades civiles y penales previstas en la ley. Asimismo, está obligado a presentar los bienes dentro del día siguiente al de la intimación del juez, sin poder invocar derecho de retención. Tratándose de dinero, joyas, piedras y metales preciosos u otros bienes similares, serán depositados en el Banco de la Nación. Muy bien, pues vayamos a nuestro ejemplo, rapidito nomás, ¿no? Entonces, Arnold está solicitando embargo en forma de depósito y secuestro del vehículo Suzuki, ¿no es cierto? Entonces, se le ordena a Helga que ella misma va a ser la depositaria de ese bien mueble. Ante la negativa de Helga, en todo caso el juzgado va a ordenar que el depósito se realice en un almacén que cumple las formalidades de ley, ¿no es cierto? Muy bien, entonces el almacén va a asegurar
ese bien mueble durante todo el proceso. Ante la eventualidad de que Helga sea renuente a la ejecución de la sentencia, entonces allí ya se tiene asegurado en el depósito, ya se tiene el vehículo. Entonces lo que quedaría es hacerse cobro con el vehículo, iniciarse el remate. Vayamos con la siguiente diapositiva, artículo 650. Embargo de inmuebles sin inscripción registral o inscrito a nombre de tercera persona. ¿Qué establece este artículo? A ver, vamos a analizar. Cuando se trata de inmueble no inscrito, la afectación puede limitarse al bien mismo, con exclusión de sus frutos, debiendo nombrarse necesariamente como depositario al propio obligado. Esta afectación no lo obliga al pago de renta, pero deberá conservar la posesión inmediata. Muy bien, en todo caso, esto significa que Helga es dueña de un bien inmueble, pero lamentablemente este no está inscrito. En todo caso, no podrá transferirse dicho inmueble. El depósito de dicho inmueble estará a cargo de la propietaria Helga, de quien deberá de conservar la posesión inmediata, es decir, no puede transferir. En este supuesto, el juez a pedido de parte dispondrá la inmatriculación del predio solo para fines de la anotación de la medida cautelar. También en caso que se acredite de modo fehaciente que el bien pertenece al deudor y se encuentra inscrito a nombre de otro, deberá notificarse con la medida cautelar a quien aparece como titular en el registro. La medida se anotará en la partida respectiva. La subasta se llevará adelante una vez regularizado el tracto sucesivo registral. Entonces, aquel bien inmueble que no esté inscrito en los registros no podrá inscribirse. Lo que sí se va a inscribir es la medida cautelar respecto del bien inmueble. Todo esto, lógicamente, para asegurar el futuro, para asegurar el pago de la deuda a Arnold, ¿no? Pero lógicamente Arnold tiene que tener el criterio de razonabilidad, ¿no es cierto? Y lógicamente eso implica que haya lógica. Y eso implica que sea certero en su solicitud cautelar. Entonces estratégicamente tendrá que identificar el pedido cautelar más apropiado a su interés. Entonces podrá escoger cualquiera de estas variantes, pero lógicamente teniendo en cuenta cuál es la más eficaz estratégicamente, ¿no? Vayamos a la siguiente. Artículo 656. Embargo en forma de inscripción. Tratándose de bienes registrados, la medida puede ejecutarse inscribiéndose el monto de la afectación siempre que ésta resulte compatible con el título de propiedad ya inscrito. Este embargo no impide la enajenación del bien, pero el sucesor asume la carga hasta por el monto inscrito. La certificación registral de la inscripción se agrega al expediente. Entonces puede ser que se dé lo siguiente en nuestro ejemplo, ¿no? Entonces Helga tiene un bien inmueble, tiene un departamento, ¿no es cierto? Ya, vamos a ponerlo con bien mueble, ¿ya? Con el vehículo Suzuki. Vehículo Suzuki está inscrito en registros a nombre de Helga. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, Arnold solicita el embargo en forma de inscripción, a efectos de que se anote tal embargo, ¿no es cierto?, en la historia. Muy bien, entonces, aquel que desee comprar el vehículo, al momento de hacer la verificación registral, encontrará que hay una carga respecto de ese vehículo Suzuki.
Así que ya está avisado pues el tercero que desee comprar ese vehículo Suzuki, quien se va a convertir en sucesor y tendrá que cubrir la obligación, ¿no? Porque eso es lo que dice el artículo 656, ¿no? La enajenación del bien es posible, o sea, sí se puede vender el vehículo Suzuki a pesar de que hay una medida de embargo en forma de inscripción respecto de este bien. Pero el sucesor asume la carga hasta por el monto inscrito. Entonces, la medida cautelar en forma de inscripción ha emitido una carga de 20.000 soles. Entonces, hasta ese monto tendrá que, el sucesor, dice, ¿no? Asume la carga hasta el monto inscrito. Correcto, muy bien. Vayamos al siguiente artículo, artículo 657, embargo en forma de retención. Este también es una medida cautelar bastante interesante, ¿eh? Escuchen. Cuando la medida recae sobre derechos de crédito u otros bienes en posesión de terceros, cuyo titular es el afectado con ella, puede ordenarse al poseedor retener el pago a la orden del juzgado, depositando el dinero en el Banco de la Nación. Tratándose de otros bienes, el retenedor asume las obligaciones y responsabilidades del depositario, salvo que los ponga a disposición del juez. Entonces, vamos a seguir con nuestro ejemplo de Helga. A Helga le habían debido plata, le habían debido 50.000 soles. Se entera de esta situación Arnold y solicita la medida cautelar para futura ejecución forzada consistente en embargo en forma de retención. Entonces, el deudor de Helga, que viene a ser, vamos a ponerle el nombre de, Arturo. Arturo le debe 50.000 soles a Helga y está por depositarle tal dinero a la cuenta de Helga. En ese momento, entonces, interpone la medida cautelar Arnold, el juez la declara procedente y ordene que Arturo se convierta en agente retenedor, ¿no? Y ese dinero, respecto al monto de 20.000, tendrá que depositarlo a una cuenta en el Banco de la Nación para que se asegure esos 20.000, ¿no? Ganando el proceso Arnold, y si es que Helga es renuente a cumplir con la sentencia, allí ya se tiene un monto de dinero asegurado para el cumplimiento de la sentencia. ¿Correcto? Luego tenemos otra medida cautelar también interesantísima, ¿no? Artículo 661. Embargo en forma de intervención en la recaudación. Esta medida es bien interesante, bien bonita, ¿ya? Vamos a leer primero el artículo. Cuando la medida afecta a una empresa de persona natural o jurídica con la finalidad de embargar los ingresos propios de esta, el juez designará a uno o más interventores recaudadores, según el caso, para que recaben directamente los ingresos de aquella. La disposición del párrafo anterior es aplicable también a las personas jurídicas sin fines de lucro. La resolución cautelar debe precisar el nombre del interventor y la periodicidad de los informes que debe remitir al juez. Muy bien, vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que Helga había sido empresaria. Tiene un stand en el molino de venta de, ¿de qué sería? Ya, de zapatillas, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, entonces Arnold se entera de este hecho, de esta situación, e interpone una medida cautelar de embargo en forma de intervención en la recaudación. Entonces, el interventor recaudador va a cobrar los ingresos por la venta de zapatillas. ¿No les parece esto interesantísimo? Va a cobrar los ingresos por la venta de zapatillas hasta que, lógicamente, se cubra los 20.000 soles, ¿no? Todos los días estará allí. Lógicamente hay que tener en cuenta que el ingreso total no se va a embargar, ¿no es cierto?
Entonces, esto tiene que prorratearse. Los 20.000 soles podrán cubrirse en un mes. Así, en un día, digamos, perciba 30.000 soles por la venta, seguramente el juez fijará proporcionalidad, razonabilidad y prorrateo, ¿no? Entonces, habrá que hacer un estudio todavía respecto a los ingresos de esa empresa. Entonces, por eso es importante que el interventor informe frecuentemente al juez y sobre esa base seguramente se va a dar una propuesta, ¿no? Si ingresa, por decir, 20.000 soles diarios, entonces en forma proporcional serían 1.000 soles diarios, se tendrá que recaudar hasta cumplir los 20.000 soles. En todo caso serían 20 días de recaudación, ¿no? Esto es interesantísimo. Esto sucede también en las grandes empresas, ¿no? Muy bien. Prosigamos con el siguiente artículo. Artículo 662. Obligaciones del interventor recaudador, ¿no? Se relaciona con la anterior. El órgano de auxilio judicial está obligado a verificar el funcionamiento y conservación de lo intervenido, sin interferir ni interrumpir sus labores propias, llevar control de ingresos y de egresos, proporcionar de los fondos que recauda lo necesario para la actividad regular y ordinaria de lo intervenido. ¿Se dan cuenta? Entonces, si 20.000 soles ingresan en forma diaria, esos 20.000 soles habrá que destinarlos para el pago del gasto corriente, alimentos, entre otros gastos de la familia, de Helga, entre otros. Entonces, el remanente, ¿no es cierto?, tendrá que servir para recaudar hasta llegar a los 20.000 soles. Entonces, ahí tranquilamente en 20 días podría cubrirse la deuda, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Poner a disposición del juez dentro del tercer día las cantidades recaudadas, consignándolas a su orden en el Banco de la Nación, a pedido propio o de parte. Puede el juez modificar el plazo para consignar. Y 5. Informar en los plazos señalados por el juzgado el desarrollo regular de la intervención, especialmente los hechos referidos en los incisos 1, 2 y 3 de este artículo. Luego tenemos el artículo 665. Embargo en forma de intervención en información. Cuando se solicite recabar información sobre el movimiento económico de una empresa, de persona natural o jurídica, el juez nombrará uno o más interventores informadores, señalándoles el lapso durante el cual deben verificar directamente la situación económica del negocio afectado y las fechas en que informarán al juez. Es más o menos como lo que ocurre con los funcionarios y servidores de la SUNAT, ¿no? Alguna vez habrán visto ustedes, ¿no? Alguna vez yo vi en una empresa que se dedicaba a servicios de descanso, sauna, spa, etc. Esta empresa, este sauna, tenía ingresos diarios bastante opulentos. Entonces, vi a un funcionario de la SUNAT que estaba sentadito, estaba anotando cuántos ingresaban, qué cosa pedían, y finalmente toda esta información iba a ir a la SUNAT para determinar cuánto era lo que debía de pagar por impuestos esa empresa, ¿no? Entonces algo similar ocurre aquí también. Muy bien, vayamos al artículo 669, embargo en forma de administración de bienes. ¿Cuánto nos falta? Nos falta todavía bastante, ya. Artículo 669, embargo en forma de administración de bienes. Cuando la medida recae sobre bienes fructíferos, pueden afectarse en administración con la finalidad de recaudar los frutos que produzcan. Artículo 671. Obligaciones del administrador. El administrador está obligado, según corresponda al bien
o empresa A gerenciar la empresa embargada con sujeción a su objeto social, realizar los gastos ordinarios y los de conservación, cumplir con las obligaciones laborales que correspondan, pagar tributos y demás obligaciones legales, formular los balances y las declaraciones juradas dispuestas por ley, proporcionar al juez la información que éste exija, agregando las observaciones sobre su gestión, poner a disposición del juzgado las utilidades o frutos obtenidos y las demás señaladas por este código y por la ley. Muy bien, entonces esta medida ya tendría que aplicarse ante deudas millonarias, ¿no? Sin embargo, vamos a dar el siguiente ejemplo. Supongamos que no es 20.000 soles, sino son 20 millones. Y lógicamente la empresa de Helga está pasando por una mala gestión. Y de esto se entera Arnold. Si se liquida la empresa, lógicamente esto va a ir en contra de los intereses de Arnold. Hay una mala gestión en la empresa de Helga. Por lo tanto, Arnold podría pedir el embargo en forma de administración de bienes y solicitar que se elija un administrador, lógicamente con una remuneración correspondiente, ¿no? Pero que se encargue de cumplir todas las exigencias y obligaciones del artículo 671. Es más o menos como lo que sucede con los clubes deportivos, ¿no? Con el Club Cienciano. El Club Cienciano tiene una deuda millonaria respecto de la SUNAT, pero también se sabe de que al Estado no le conviene que las empresas se extingan, ¿no? Se cierra una empresa, se liquida una persona jurídica y eso no le conviene al Estado, ustedes lo saben, ¿no? Porque genera trabajo, hay movimiento económico, entre otras cosas, y finalmente hay pago de impuestos, ¿no? Entonces, es por eso que el acreedor SUNAT, en este caso, ha entregado la administración, porque prácticamente ella es el dueño del Cienciano, ha entregado la administración del Cienciano a una junta administradora, ¿no? Lógicamente con la autorización del juez. Entonces, quienes se encargan de gerenciar ahora al Cienciano forman parte de esa junta administradora, que están tratando de evitar que el Cienciano se liquide, colapse, etcétera, etcétera, y se encargan de pagar, de cumplir con las obligaciones laborales, administrativas, entre otras, tal si fuesen los dueños del Cienciano. ¿No? Esto también es interesantísimo, ¿no? Pero sobre todo se aplica ante deudas millonarias, ¿no? No sería razonable aplicarlo en nuestro ejemplo, ¿no? Pero bueno, allí está esa variante. Prosigamos. Luego tenemos el artículo 643 que habla sobre el secuestro. A ver, vamos a leer lo que dice dicho artículo. Cuando el proceso principal tiene por finalidad concreta la dilucidación del derecho de propiedad o posesión sobre determinado bien, la medida puede afectar a este con el carácter de secuestro judicial, con desposesión de su tenedor y entrega a un custodio designado por el juez. Cuando la medida tiende a asegurar el pago dispuesto en mandato ejecutivo, puede recaer en cualquier bien del deudor con el carácter de secuestro conservativo, también con desposesión y entrega al custodio. Se aplican al secuestro en cuanto sean compatibles con su naturaleza las disposiciones referidas al embargo. Muy bien, entonces más o menos el ejemplo sería el siguiente. Entonces Arnold y Helga se están disputando la propiedad de una casa, de un bien inmueble. Entonces Arnold ha solicitado la reivindicación de una casa. A ver. Mejor pongamos, se están disputando
la propiedad del vehículo Suzuki Gran Vitara. Entonces, lógicamente, para asegurar la futura ejecución forzada, se ha solicitado el secuestro de ese vehículo Gran Vitara, ¿no? Muy bien, prosigamos. ¿Qué es lo que dice el diccionario jurídico respecto del secuestro? Depósito que se hace de una cosa litigiosa en un tercero, hasta que se decida a quién pertenece. Según Couture, se trata de una medida cautelar consistente en la aprehensión judicial y depósito de la cosa litigiosa o de bienes del que se presume sea deudor, para asegurar la eficacia del embargo y el eventual resultado del juicio. Entonces, Arnold y Helga se están disputando el vehículo Suzuki. Arnold le prestó hace más de 6 años, le prestó ese vehículo a Helga y Helga no lo devolvió. Pues. Y ahora imagínense, tal es el descaro de Helga que está solicitando prescripción adquisitiva, mejor dicho, mejor derecho de propiedad. Arnold ha planteado la reivindicación y Helga está planteando el mejor derecho de propiedad. Entonces la propiedad de ese bien está en disputa. Entonces Arnold podrá interponer una medida cautelar para futura ejecución forzada consistente en el secuestro del vehículo Gran Vitara. Entonces, si se declara procedente la medida cautelar, se va a desposeer a Helga del vehículo y se va a depositar en un almacén correspondiente, ¿no? Para que esté asegurado allí. Artículo 647. Secuestro de vehículo. El vehículo sometido a secuestro será internado en almacén de propiedad o conducido por el propio custodio, accesible al afectado o veedor. En cualquier momento, Helga podría ir a revisar el vehículo, ¿no? Si lo hay. El vehículo no podrá ser retirado sin orden escrita del juez de la medida. Mientras esté vigente el secuestro, no se levantará la orden de captura o de inmovilización. Entonces, se le reconoce también el acceso a Helga, ¿no? Puede ir a ver su vehículo en cualquier momento, pero no lo puede retirar sin autorización del juez. Luego tenemos el artículo 647. 647A. Secuestro conservativo sobre bienes informáticos. En caso de que se dicte secuestro conservativo o embargo sobre soportes magnéticos, ópticos o similares, el afectado con la medida tendrá derecho a retirar la información contenida en ellos. Quedan a salvo las demás disposiciones y las medidas que puedan dictarse sobre bienes informáticos o sobre la información contenida. Entonces, Helga tiene computadoras, tiene artefactos, televisores inteligentes, teléfonos. ¿Mm? Entonces, podría secuestrarse todos esos bienes y conservarlos, ¿no? Pero a condición de que Helga pueda retirar toda la información. Luego tenemos el artículo 651. Secuestro de bienes dentro de una unidad de producción de comercio. Pueden secuestrarse bienes muebles que se encuentran dentro de una fábrica o comercio cuando estos aisladamente no afecten el proceso de producción o de comercio. Entonces, por decir, en la empresa de Helga hay varias camionetas Suzuki, Toyota, Chevrolet, etcétera, etcétera, ¿no? Resulta que todas esas camionetas sirven para el transporte, recojo de mercancía, etcétera, etcétera. O sea, cumplen una función importante dentro de la empresa que tiene Helga. Eso no podría ser materia de embargo, ¿no? Son herramientas, ¿no? Sin embargo, en el almacén también se ha
encontrado que existen vehículos ya dados de baja para la producción, para la empresa, pero que siguen funcionando, solamente que están almacenados, están archivados. Entonces, respecto de esos bienes, sí procedería el secuestro. ¿Mm? Muy bien. Finalmente tenemos el artículo 652, secuestro de títulos de crédito. Cuando se afecten títulos, valores o documentos de crédito en general, estos serán entregados al custodio, haciéndose la anotación respectiva en el documento, conjuntamente con copia certificada de su designación y del acta de secuestro, a fin de representar a su titular. El custodio queda obligado a todo tipo de gestiones y actuaciones que tiendan a evitar que el título se perjudique y a depositar de inmediato a la orden del juzgado el dinero que obtenga. Por ejemplo, Helga tiene un cheque por cobrar, ¿no? De 20.000 soles, un cheque de gerencia, 20.000 soles. Su deudor le está girando cheque de gerencia, ¿no? En todo caso, Arnold se entera de todo esto y solicita el secuestro de título de crédito o del título valor. Muy bien, entonces tal cheque tendrá que ser secuestrado y tendrá que gestionarlo en este caso el depositario, ¿no es cierto? El custodio, mejor dicho, el custodio. Muy bien, muy bien, chicos. Tenemos toda esa variante, todo ese conjunto de alternativas de medidas cautelares para futura ejecución forzada que buscan justamente asegurar que la sentencia futura se cumpla ante la renuencia de Helga de querer acatar con la sentencia. Pero ya se aseguró, ya hay bienes, ya hay un secuestro de la camioneta Suzuki Gran Vitara. Así que si Helga no paga los 20.000 soles dentro del plazo de 5 días, Arnold tendrá que solicitar el inicio de ejecución forzada y hacerle recordar al juez de que ya hay una medida cautelar que ha establecido el secuestro del vehículo. Y por tanto lo que quedará es simplemente el inicio del remate. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a quedarnos allí por el momento.